Ya. Ya, entonces, como les dije, vamos a ver la pauta de la prueba. Y la voy a compartir así en PDF. Igual yo le subí todo, le subí el archivo que es .rmd, la base de datos de nuevo, y igual el PDF. Pero les voy a ir mostrando el PDF porque es más fácil de mostrar. ¿Ya? Entonces, para que todo nos haya salido bien en la prueba, deberíamos, antes de todo, haber instalado el Tidyverse, ¿cierto? Y en este caso, como se espera que todos ustedes ya lo hayan tenido instalado, solamente llamar a la librería, ¿ya? Si ustedes no llamaban a la librería, lo más probable es que nada de en adelante les pueda funcionar bien. Ya. Luego, de segundo, tienen que haber guardado la base de datos en una variable, ¿ya? En este caso, por ejemplo, le pusimos KS. Ustedes les pueden haber puesto como quieran, pero creo que todos les pusieron KS igual. Entonces, obviamente, para leer un CSV, ¿por qué es un CSV? Porque aquí sale punto .csv, ¿ya? Entonces, en KS, ¿qué vamos a guardar? Vamos a guardar lo que se lea en este CSV. Entonces, estos eran los primeros pasos antes de partir a cualquier pregunta, ¿ya? No lo voy a leer detalladamente porque ya lo hemos leído varias veces, ustedes lo leyeron también en la prueba. Era el caso de las compañías de crowdfunding, que, por ejemplo, se trata de que hay personas que ponen montos de dinero para los proyectos, ¿ya? Entonces lo hacen a través de esta plataforma y depende de si es que llegan a lo que ellos necesitaban recaudar o no. Y si no llegan al monto que necesitaban recaudar, pierden todo, ¿ya? Y si llegan, se llevan todo. Obviamente pagando una comisión, pero eso no es importante. Entonces, aquí está. La pregunta que motiva este caso dice, ¿qué campañas de crowdfunding son las más exitosas? Entonces, luego nos explica un poco la base de datos, nos da todas las variables que ya la hemos visto nosotros, ¿cierto? Que está el ID, el nombre, las categorías, la categoría global, la moneda, la meta a la que se quería llegar en la campaña, el played, que es el monto reunido durante la campaña, ¿ya? Es muy importante porque acá dice en la moneda original y en la moneda original, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos comparar proyectos, no lo podemos hacer con esa. Por eso está también esta, que es el USD Played Real y el USD Global Real, que es como lo mismo, pero con todos con USD. Entonces este es el monto total reunido en la campaña y este era el monto que se quería llegar, ¿cierto? No sé, yo quería juntar 10.000 millones para hacer mi proyecto, pero llegué solamente y junté 5 lucas. Entonces, los 10.000 millones es mi meta y el monto reunido son las 5 lucas, pero todo obviamente en la misma moneda. Los bakers son los contribuidores del proyecto, ¿ya? La gente que aporta dinero. El country es el país y el state es el estado del proyecto. Si es que fue exitoso, es decir, que se reunió la plata. Si es que fue fallido, es decir, que no se reunió la plata. Y la otra opción es cancelado, que por A, B, C motivo se cerró. ¿Ya? Entonces, ahora están las preguntas. Ya, y vuelvo a repetir, no todos tenían las mismas preguntas y entonces puede que ustedes lean esta y digan, a mí no me salió, lo más probable es que no, pero más abajo hay otras, ¿ya? Así que aquí las vamos a contestar todas. Dice, A, ¿cuántos proyectos son de la categoría específica Video Games y no lograron recaudar más de 2.500 USD? Ya, entonces aquí nos está diciendo que vayamos a nuestra base de datos y hagamos un filtro por que se cumpla que sea la categoría Video Games y que además se cumpla que no hayan logrado recaudar más de 2.500. Entonces sí o sí tenemos que hacer un filtro. Para eso, ¿qué hacemos? Agarramos nuestra base de datos, le decimos que vamos a hacer algo y que vamos a hacer un filtro. Ya, le decimos, ya vamos a ocupar la función filtro para filtrar. Y de acuerdo a qué cosa vamos a filtrar, primero su categoría, ¿cierto? Porque nos dicen que la categoría específica es video games. Ya, entonces le decimos ya, que el filtro es de que la categoría específica sean video games. Y luego también le decimos que el otro filtro es que no hayan logrado recaudar más de 2.500 USD.
Entonces le decimos que el segundo es que USD Played Real sea menor o igual a 2500. Un punto importante es que sí o sí tiene que ser el Played Real, ¿cierto? No podíamos ocupar el Played, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos decían recaudar más de 2500 USD, ¿ya? Yo no podía asegurar que todos los videogames estaban en USD, entonces sí o sí tenía que ocupar donde están todos con la misma moneda. Listo. Y entonces ahí me ordena todo, ¿ya? Y por ejemplo aquí dice cuántos, ¿ya? Aquí habían dos opciones. Podían después poner count, ¿ya? O simplemente aquí también en esta parte sale. Ahí sale que son 2217 filas y 12 columnas. Entonces igual esto está bien, ¿ya? Si es que a ustedes no se les olvidó poner el count, no se preocupen porque esto debería estar bien porque la pauta ya está así. Luego, B, perdón, dice, ¿cuál es el proyecto de la categoría Music? Ya, estamos haciendo un filtro, que más dinero ha recaudado en dólares. Ya, entonces primero sabemos que estamos haciendo un filtro por Music, ¿cierto? Entonces le digo, de mi base de datos, vamos a hacer un filtro. ¿Y qué va a ser ese filtro? Donde su categoría sea Music. Ya, check, primera parte. Después dice que haya recaudado que más dinero ha recaudado en dólares, ¿ya? Para eso tenemos que ordenar este filtro de mi categoría, ¿cierto? Por la recaudación en dólares. Para eso ocupamos la función arrange, ¿ya? Con arrange lo que hacemos es ordenar, ¿ya? Y ponemos este menos acá, ¿por qué? Para que nos dé de mayor a menor. Entonces le decimos, vamos a hacer un filtro de music y lo vamos a ordenar de mayor a menor según el USD Played Real, ¿ya? Y, por ejemplo, hasta acá la respuesta ya está buena, ¿ya? Porque si se dan cuenta, esta parte de que está acá abajo, lo único que hace es decir como ya, y solamente dame el nombre y lo que recaudó, ¿ya? Pero si ustedes no hubieran puesto esta parte, igual está buena, porque al final solamente les preguntan cuál es el proyecto que más lo hizo, ¿ya? Si no ponen eso, les va a salir todo, les va a salir el ID, la categoría, no sé qué, bla, bla, ¿ya? Pero de todas maneras les va a seguir mostrando cuál es ese proyecto. Así que esto es solamente para que se los muestre como más pequeños, para que solamente nos muestre estas dos columnas. Entonces aquí podemos responder que el proyecto de la categoría Music que más dinero ha recaudado en dólares es Music for Cats. ¿Ya? Listo. Bueno, ahí también sale nuevamente la respuesta. Ya, C. Creo una variable nueva, ya, cada vez que tenemos que crear una variable nueva, siempre tenemos que ocupar new date, ya. Creo una variable nueva que se llame aporte por Baker, ¿ya? ¿Y qué va a contener esta variable nueva? Que contenga el aporte USD promedio por contribuidor para cada proyecto, ¿ya? Esto es distinto a solamente encontrar el USD Played Real, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada Bakers, cada contribuidor puede, por ejemplo, aportar, no sé, un Bakers puede llegar y decir, ya, yo voy a aportar 5 millones a este proyecto, y otro puede llegar y aportar un peso, ¿ya? Entonces, lo que queremos hacer es como en promedio cuánto aportan, y para eso hacemos esto. Entonces le decimos que de mi base de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra función mutate. ¿Para qué? Para crear una nueva variable. ¿Ya? Cada vez que sale la frase de creo una nueva variable, siempre se ocupa esta función. Entonces ya, cuando aparece esto, me dice ya, ¿cuál es la nueva variable que vamos a crear? ¿Qué nombre le vamos a poner? Primero le damos el argumento del nombre que le vamos a poner, le vamos a poner aporte por Baker. ¿Ya? Después le decimos es igual a, y aquí le decimos qué es lo que va a contener nuestra variable nueva. Y va a contener que son los USD Played Real divididos en los Bakers. Y seguimos. Bueno, y aquí nos muestra todo. Obviamente, miren, este es el PDF, como que no nos termina, son tantas columnas que no nos alcanza a mostrar el aporte por Baker, ¿ya? Pero eso no significa que esté malo, no significa nada, ¿ya? Porque de hecho acá abajo sale que estas son como las columnas que nos faltaron por mostrar, que es Country, USD Played Real, USD Gold Real y aporte por Baker.
son las que nos faltan, pero significa que están. Lo más probable es que si uno cuando está ejecutando el código que es .rmd, acá sale una flechita. Entonces con esa flechita uno lo puede ver, pero con esto ya está bien. Luego, D. ¿Cuál es el promedio y la mediana del aporte promedio por Baker? ¿Ya? Entonces nos dice primero que según el aporte promedio que ya calculamos, ahora nos pide el promedio y la mediana. Entonces, hacemos exactamente primero el mismo código anterior. Hacemos juntar el USD Player dividido en Bakers y lo creamos en aporte por Baker. Pero ahora de lo anterior le hacemos un summarize, ¿ya? ¿Qué hace el summarize? Hace como un resumen según lo que yo le estoy pidiendo. Entonces aquí me dice, voy a hacer un resumen de el promedio y esta parte, según yo, está mala, ¿ya? Porque dice SD, ¿ya? Y ahí debería decir median, ¿ya? Porque en ningún momento nos están viendo la desviación estándar. Pero igual le voy a consultar a los profes y se los voy a verificar después. Entonces, ya, repito, ¿qué hacemos? Le paso mi base de datos, le digo que vamos a crear el aporte por Baker y luego le digo, de mi variable nueva que se llama aporte por Baker, vamos a sacar el promedio y también vamos a sacar en este caso, desviación estándar, pero debería ser mediana, ¿ya? Entonces acá nos muestra cuál es el promedio por aporte por Baker y su desviación estándar. ¿Cuál es la categoría que más dinero en dólares ha recaudado en total? Entonces, cuando nos dicen como qué categoría es o cosas así, siempre tengo que hacer grupos de categorías, ¿ya? Para poder comparar todas mis categorías juntas. Entonces, le digo de mi base de datos, vamos a hacer grupos por categorías para poder después compararlas, ¿ya? Y a eso, a cada grupo de categoría, vamos a hacer un summarize del total de Bakers, ¿ya? Que va a ser la suma de los USD Play and Real, que eran, voy a volver a leerlo, la meta del USD de la campaña. Ya. Entonces le digo, vamos a hacer grupos por categoría y después vamos a hacer el summarize del total de Bakers, que son la suma que querían recaudar. Y por todas las categorías que hacemos nos va a sumar todos sus proyectos por dentro, por eso es la suma. Y aquí nos va a decir, por ejemplo, de Product Design, la suma de de todos sus proyectos interiores en la categoría suman esto. Y aquí nos da como de mayor a menor. ¿Por qué? Porque yo puse una range, ¿cierto? Aquí le pedí que por favor me ordenara de mayor a menor. Entonces, pues nos dice, ¿cuál es la categoría que más dinero en dólares ha recaudado en total? Nos dice acá. Entonces, aquí podemos ver, normalmente uno se suele fijar, no sé, los primeros tres, ¿ya? Product Design, Tabletop Games, Video Games, también son los primeros tres como con más dinero recaudado en total. Luego dice F. Creo una variable llamada PST logrados. Creo una variable, ya. Vamos a ocupar la función mutate, ¿ya? Que contenga el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. Entonces, ¿qué va a ser la variable PST logrado? Va a ser el porcentaje de la meta recaudado por cada proyecto. Entonces le decimos que de mi base de datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una nueva variable que se va a llamar PST logrado. ¿Y qué va a contener esa variable? Los USD Played Real, es decir, lo que realmente juntamos, dividido en lo que queríamos juntar. Entonces ahí nos va a dar una nueva variable y que aquí de nuevo no le alcanza a mostrar, pero podemos ver acá abajito que sí se hizo. Y luego nos preguntan cuál es el promedio y la mediana del porcentaje de la meta logrado para todos los proyectos de la base de datos. Al final nos está pidiendo que de lo anterior ahora saquemos promedios y mediana. Y ahora esta sí está bien. Si se dan cuenta, primero ocupamos el mismo código de antes, ¿cierto? Porque primero creamos esa variable. Luego, una vez que ya tenemos creada la variable, le decimos ya, necesito un resumen, necesito que me des el promedio y que me des la mediana. Y aquí me da el promedio y la mediana. Después, H. Dice, ¿cuál es el país que tiene más proyectos exitosos?
Entonces, aquí tenemos que hacer un filtro. ¿De qué? De que sus proyectos sean exitosos. Entonces, vamos a mi base de datos, hacemos un filtro, ¿ya? ¿Y qué va a contener ese filtro? Que el estado sí o sí sea exitoso. Y luego dice, ¿cuál es el país? ¿Ya? Una vez que ya sé que tengo en mi base de datos puros éxitos, voy a hacer grupos según el país. Entonces, voy a hacer distintos grupos de países, pero donde todos van a ser exitosos. Y luego de eso, como dicen, vamos a bueno, de aquí obviamente los voy a contar cuántos son exitosos, cuántos hay por cada uno, y aparte voy a hacer una range que me va a ordenar esta cuenta de cuántos hay de exitosos en cada país, de mayor a menor. Entonces nos dice primero que en US hay 32.766 proyectos exitosos, no sé qué país puede ser este, ya, puede ser Canadá, bueno, Australia, Francia, y así. Entonces la respuesta era Estados Unidos. Check. Luego, dice, pregunta 2. Aquí se presenta una de las versiones de la... Disculpa. Dime. En el mutate, cuando, que se me olvidó preguntarte, en la parte cuando tú lo dividís, como ¿Aquí? claro, lo multiplicáis, o sea, si lo multiplicáis por 100 igual te da el porcentaje, ¿no? Sí, sí, también está bien. Ah, ya, ya, ok. Sí. Al final acá, o sea, nos está dando como los porcentajes, pero de, ¿cómo se llama esto? Como del, Promedio, ¿no? O sea, no o sea, como el- con cero algo. Entonces, claro, claro, Entonces, por ejemplo, si un 22% nos va a mostrar un 0,22, ¿ya? Pero si tú ya, lo multiplicáis por 100, de hecho, a mi criterio quedaría mejor, porque quedaría realmente como el 100%, 22%, cosas así. Igual, ahí hay que tener ojo siempre porque pasa que de repente los ayudantes ven algo distinto nomás que la pauta y ponen todo malo, ¿ya? Así que de repente no se asusten y manden a recorregir y le digan al profe, el ayudante no se dio cuenta y yo puse solamente un 100 para que quedara mejor el porcentaje, ¿ya? Y ahí tú tienes que obviamente argumentar, porque si tú le pones como al profe, yo creo que está bien, nunca pescan, ¿ya? Siempre es importante que ustedes argumenten, da lo mismo si está medio mal o algo así, ustedes argumenten, escriban 2, 3 líneas de lo que quieran decir, porque su respuesta está buena. Eso es como un tips para que le suban las notas. A mí me ha funcionado. Ya, vale. ya. En la pregunta 2, cada uno les tocaba un país distinto, así que no a todos les tocó Estados Unidos, por lo que entiendo. Entonces ahí tenían que hacer, ver si, qué proyecto crearías o no y por qué. Y base a esto tenían que hacer tres como change, ¿ya? Justificando por qué escogerían un proyecto. Ustedes acá era libre, ¿ya? No es que si no hacen estos que yo les voy a mostrar, está malo, ¿ya? Solamente que estos son como de referencia de más o menos lo que se espera. Entonces, vamos a ver qué categorías son las que más dinero recaudan en Estados Unidos en promedio, usando la media y la mediana. En este caso vamos a ocupar solo Estados Unidos como para mostrar. Entonces, primero, como nos tocó Estados Unidos, vamos a hacer un filtro para que su país sí o sí sea Estados Unidos, ¿ya? En este caso también se hizo otro filtro donde hicimos que su estado sí o sí fuera exitoso para que, por ejemplo, nos fijáramos en las que recaudaban más dinero, pero siempre y cuando que haya sido un éxito, porque no nos servía de mucho, por ejemplo, que un proyecto haya recaudado más dinero que todos, siendo que, no sé, no llegó a la meta, entonces al final no sirvió de nada ese proyecto, ¿ya? Entonces, por eso aquí se hace este segundo filtro para que sí o sí sea exitoso. Si ustedes no pusieron ese filtro, pero no sé, justificaron de otra forma o simplemente no se les ocurrió eso, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que justifiquen bien. Ya, entonces una vez que hicimos esos dos filtros, hacemos grupos por categoría, ¿ya? Porque aquí estamos bien, vamos a buscar qué categorías son las que más dinero recaudan en USD, o sea, US, perdón. Ya, entonces hacemos las categorías y de mis categorías le vamos a pedir que nos haga un resumen donde nos muestre su promedio y su mediana. ¿Por qué se pide la mediana? Porque de repente pasa que, no sé,
en las que las recaudaciones de dinero, cuando las juntemos, pueden haber, por ejemplo, proyectos que se recaudan, no sé, 5 lucas, 3 lucas y cosas así, y de repente hay mucha gente que recauda, o sea, que aporta un peso, ¿ya? Entonces uno diría como, entonces el promedio que va a hacer va a bajar harto, ¿cierto? Porque el un peso es como tener un uno, como en los controles. El uno siempre va a bajar mucho el promedio, ¿ya? Entonces por eso que también se ocupa la mediana, porque ¿qué hace la mediana? Ordena mis datos de menor a mayor y me toma el dato del medio, ¿ya? Entonces, cuando me toma el dato del medio, me dice como ya, desde el 50% de los datos en adelante está sobre esto, sí o sí, ¿ya? Entonces, por eso también se ocupa la mediana. Si ustedes no compararon con la mediana y ocuparon solo el promedio, también va a estar bien, porque acá, o al menos las que yo voy a corregir, para mí está bien. ¿Por qué? Porque ustedes en este ramo no estamos evaluando estadísticas como para que sepan realmente que el promedio de repente no está tan bien o al revés, ¿ya? Así que no se preocupen. Si ustedes lo hicieron por promedio y después justificaron que por el promedio se espera esto, también va a estar bien. Solamente esta es otra manera de hacerlo. Entonces aquí los ordenamos por mediana. Y podemos ver que las categorías que más dinero recaudan en Estados Unidos son estas tres, ¿ya? Y bueno, aquí dice, dado que probablemente habrá algunos pocos proyectos que recaudan mucho más dinero que el resto, es conveniente mirar la mediana. Con esto vemos que las categorías que parecen más atractivas son Wireless Sound Camera Equipment. Okay. Otra dimensión para mirar el éxito de un proyecto es la contribución por Baker, ya monto recaudado dividido por el número de Bakers. Esto igual salía en una pregunta en la parte 1, pero también se puede ocupar. Entonces, esto también se hace por lo anterior, porque puede ser que, no sé, solamente un Baker aportó 50.000 millones de pesos y todo el resto aportó un peso, ¿ya? Entonces, igual eso sería extraño. Y entonces hacemos un filtro de nuevo. Esto es como por definición casi, porque queremos que sean exitosos y queremos que sean de nuestro país que nos tocó. Y luego estamos haciendo el aporte por Baker, que es el que justo hicimos un poco más arriba. Espera, al tiro voy a leer la pregunta del chat. Y hacemos el aporte por Baker y hacemos categorías, o sea, y hacemos grupos por categorías, ¿ya? Entonces, vamos a tener distintos grupos por categoría. No sé, la categoría, aquí está, cámara, equipment, sound, no sé qué, no sé qué. Ya, y cada una de ellas va a tener su aporte por Baker. Luego de eso vamos a pedirle que nos dé un promedio y nos dé su mediana. Y ahí nos está ordenando por la mediana. Ahora voy a leer el chat. Sí, mira, si tú hiciste otra cosa y da lo mismo, en ningún momento sacaste promedio, en ningún momento sacaste mediana o cosas así y solamente te enfocaste en los proyectos exitosos, da lo mismo. Mientras tú hayas tenido cómo justificar que te irías hacia qué categoría de proyectos, va a estar bien, ¿ya? No significa que porque tú no hayas hecho medianas, promedio o algo así, podrías simplemente haber contado, no sé, la cantidad de aportes, la cantidad de bakers, da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que hayas hecho algo que se pueda justificar tu decisión. Esto igual, obviamente, yo también encuentro que estas son como las como soluciones más rebuscadas, como las más completas, ¿ya? Yo también lo más probable es que hubiera hecho el camino más fácil, como estoy en prueba, voy a hacer lo que resulte, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Ya. Y bueno, y lo mismo, pues, si algún ayudante te llega a poner malo o algo así, yo siempre te recomiendo recorregir, ¿ya? Porque tú más que nada estás cumpliendo lo que te pide el enunciado. Ya en ningún momento el enunciado sale hágalo lo más complejo o lo más completo posible, ¿ya? Entonces seguimos. Esta es... Ay, me equivoqué, era esta. Ya. Vemos qué categorías son las que tienen mayor tasa de éxito. Ya vamos a ver cuáles realmente son las categorías que están funcionando sus proyectos y vamos a calcular el porcentaje
de éxitos de cada proyecto. Entonces nos está viendo dos cosas en uno. Primero, ver cuáles son los que tienen mayor tasa de éxito y obviamente calculando el porcentaje de éxito de cada categoría. Entonces ya, primero hacemos el filtro de que sí o sí sea US, ¿cierto? Por Estados Unidos. Luego vamos a hacer un grupo por categoría y estado, ¿cierto? Luego le estamos pidiendo que nos cuente aquí, que haga un conteo de cuántas categorías, yo me equivoqué, todo no. De mi base de datos vamos a hacer un filtro donde el filtro sea que su país sea Estados Unidos. Vamos a hacer categorías, o sea, grupos de las categorías y su estado. El estado este es el, por ejemplo, que esté exitoso, no. Vamos a hacer distintos grupos. Y vamos a contar cuántos hay en cada uno. Luego vamos a hacer el porcentaje de éxito, ¿ya? Donde vamos a meter este conteo que está como la cuenta de cada uno, más la suma del conteo. Y ahí vamos a hacer un filtro. Por ejemplo, esta respuesta yo no sé si a alguien se le hubiera ocurrido como en la prueba, ¿ya? Porque es como demasiado compleja, o sea, completa y formulada enormemente, ¿ya? Entonces, porque aquí después hace el filtro para que el proyecto sí o sí sea exitoso. Entonces, él cuenta primero aquí cuántos proyectos hay por categoría, ¿cierto? Ya nos cuenta cuántos proyectos hay por categoría, que además de eso, el porcentaje de éxito divide la cantidad ¿cómo se llama? De proyectos que hay dividido, o sea, la cantidad de proyectos que hay en éxito dividido en su cantidad de proyectos totales. Entonces nos da cuántos proyectos están exitosos. Por ejemplo, aquí en residencias, ¿qué nos dice? En residencias hay 8 proyectos, ¿ya? Y su porcentaje de éxito, ¿cuánto es? 1. ¿Por qué? Porque todos están en éxito. Entonces, igual acá nos tenemos que fijar en eso también, porque en Dance, aquí, por ejemplo, son muchísimos más proyectos y su porcentaje de éxito es más bajo, pero porque son millones. Entonces, es súper fácil decir como ya, en Taxidermy hay 2 proyectos. Entonces, como es re fácil tener porcentaje de éxito de 100 si es que solamente hemos hecho 2 proyectos. En cambio, en Dance, que han hecho 422 proyectos, tener un 72% de éxito, eso es mucho mejor. Y igual repito que esta es muy rebuscada, así que no se preocupen como, oye, a mí jamás se me hubiera ocurrido hacer esta. No se les ocurrió nomás, ya si se les hubiera ocurrido está bien, pero si no se les ocurrió y hicieron otra cosa también está bien. Ya, entonces aquí dice, podemos ver que las categorías con mayor porcentaje de proyectos exitosos son las residencias, la taxidermia y letterpress. Lo siento. Ya. Sin embargo, hay muy pocos proyectos de este tipo en la base de datos, ¿sí? Como lo vimos acá en conteo, y las categorías Anthologies y Dance tienen más cantidad de proyectos, ¿ya? Entonces es más significativo el resultado. Luego vemos la tasa de éxito de las categorías que más dinero recaudan en promedio. Ya. Entonces, aquí lo que hacemos, por ejemplo, es lo que hicieron acá en la pauta, es que acá si se dan cuenta, nos salieron puras categorías nuevas que no nos habían salido antes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá podíamos ver como las categorías que más contribución tenían por Baker, que era, por ejemplo, cámara, equipment, sounds, translations, taxidermy, ¿ya? Entonces, y uno dice, pucha, es que estas no se me repitieron acá, o sea, la única que se me repitió es taxidermy, pero tenía 2 proyectos. Igual me hubiera gustado que repitieran esta, ¿cierto? Como para poder concluir hacia allá. O, por ejemplo, a esta que hablaba de las categorías, decía como, uy, estas son las que más dinero recaudan, wireless, sound y camera equipment, ¿ya? Pero, de nuevo, no me aparecieron en esta parte, ¿ya? Por ejemplo, cámara equipment me salió acá y me salió acá, pero no me volvió a salir en el porcentaje de éxito, ¿ya? Entonces, lo que hacen en esta parte es hacer exactamente este mismo código, hacer el porcentaje de éxito y luego más abajo
Lo único que hace es que aparte de hacer todo lo anterior, vamos a hacer un nuevo filtro donde su categoría sí o sí sea wireless, sound y camera equipment. Al final le estamos pidiendo que nos diga lo mismo de esto, pero solamente de las categorías que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice un filtro donde su categoría sí o sí esté incluida. Ese in es que esté incluida, ¿ya? Esté incluida en todo esto. Y listo, acá nos da lo que queríamos, nos dice en Cámara Equipment, hubieron 39 proyectos y su porcentaje de éxito es 0,48, es un bajo un 50%. Lo mismo con Sound y Wireless, ya todos están bajo el 50%. Entonces aquí podemos ver que las categorías que recaudan más dinero, pero tienen un 50% de los proyectos que, menos de un 50% de los proyectos que prosperan, ¿ya? Entonces, decir que estos tienen harto riesgo. Tengo 50 y 50 de ganar o perder. Si bien gano harta plata, pero tengo un 50% de posibilidades de que no prospere. Entonces, por ejemplo, acá dice, la recomendación en este caso es embarcarse por proyectos de categoría cámara, equipment y sound. ¿Ya? Esta es una respuesta de que es válida, está buena, ¿ya? Porque la persona que hizo esto, según esto, dijo que sí, pero ustedes podrían haber hecho todo exactamente igual y acá decir que no se irían por estos porque son demasiado riesgosos. Ven si al final da lo mismo, ustedes eligen cómo guían su respuesta. Eso, esa ha sido la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o algo. Yo no, por lo menos.